Dios le bendiga y Dios le guarde de forma poderosa y especial. Soy tu hermano y amigo Reinaldo Rivera. Bienvenido una vez más a un nuevo episodio de tu podcast Plantados en la Verdad. Y estamos contentos de poder estar aquí con ustedes trayendo un nuevo episodio acerca del tema que estuvimos hablando en el episodio anterior, acerca de la finanza, la administración de nuestra finanza. Y hoy estamos contentos porque es un podcast especial, ya que tenemos un compañero, un pastor amigo, que va a estar aquí con nosotros desarrollando este tema. Y esperamos, ¿verdad?, que así como la primera parte, el episodio pasado fue una bendición, esta parte también sea de mucha bendición. Y yo quiero que nuestro acompañante, nuestro invitado especial, amén, se esté presentando con cada uno de ustedes. Amén. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde a cada hermano, amigo que está en la sintonía en estos momentos. Quien le habla el pastor José Maldonado de la Iglesia Cristiana Reino de Dios en el pueblo de Milford, Massachusetts. Estamos a la orden para hacer lo que queremos hacer en esta preciosa noche y nos vamos a gozar en el Señor, porque yo sé que Dios tiene una palabra bonita para cada uno de nosotros. Así que abre tu corazón, abre tu mente para que el Dios del cielo se glorifique de una manera especial y poderosa. Amén, amén. Estamos contentos, pastor, de que sé que todo esto que vamos a hacer va a ser de mucha bendición y esperamos que el pueblo siempre comentó como que la primera parte le gustó. Amén. Y todos pidieron una segunda parte y por esa razón estamos aquí, porque creo que es uno de los temas que yo no lo he escuchado en iglesias. Personalmente, pues yo no lo he escuchado en conferencias y, como decía, creo que a veces la vida espiritual de muchas personas es afectada por esto, ¿verdad? Porque como hablábamos, las personas cuando tienen deuda, están endeudados, están en estos problemas con las finanzas, pues no se concentran, están en la iglesia y no pueden adorar a Dios. A la hora de orar, ¿verdad? Como decíamos, a la hora de orar no se concentran, están pendientes del bill, están pendientes a otras cosas. Entonces yo creo que es importante que este tema se aborde bíblicamente, porque no es un tema que lo vamos a abordar secularmente, porque la Biblia tiene mucho contenido acerca de la finanza y por eso vamos a hablar acerca de esto. Pastor, en el episodio pasado estamos hablando acerca de lo que eran 3 puntos. Y uno de los primeros puntos que yo toqué, ¿verdad?, era acerca del ahorrar. Cuán importante es que nosotros tengamos los savings, los ahorros, que nosotros podamos administrar. Y hoy podemos ponerle por tema a este tema buenos administradores, a este podcast. Amén. Seamos buenos administradores, porque eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Entonces, ¿verdad? Hay una expresión que quiero comenzar diciendo, y es que la forma en la que nosotros administramos nuestra finanza es una expresión externa de una condición espiritual interna. Mira qué importante es esto, porque si nosotros no administramos, obviamente externamente no administramos nuestra finanza, nuestra vida espiritual, como dije al principio de la introducción, se va a ver afectada. Personas que tienen problemas, que quizás más adelante podamos abordar eso, problemas matrimoniales, problemas en la familia, que también puede afectar a la iglesia, pero también problemas en nuestra vida espiritual. ¿Por qué razón? Porque tenemos un montón de preocupaciones. Estamos como los discípulos en Mateo capítulo 6, que estaban preocupados, angustiados, afanados. Y esto sobrecae en nuestras vidas cuando nosotros no somos buenos administradores y no aprendemos el primer punto que podemos tocar hoy, pastor. El ahorrar. ¿Qué podemos hablar acerca de ahorrar? Bueno, cuando vamos a la palabra de Dios, en el libro de Proverbios capítulo 6, habla de la hormiga. Y dice, aprende, ¿verdad?, de la hormiga, oh perezoso. Hablándole una forma bastante, yo siempre he dicho esto, ¿verdad?, porque Dios me ha permitido traer estas conferencias bastante fuerte. Dios nos administra a través de su palabra fuertemente diciéndonos, aprende de la hormiga. ¿Por qué aprende la hormiga? Porque la hormiga sabe guardar, cuando está en el verano, sabe guardar para cuando llegue el invierno. La hormiga sabe que va a ser tiempos difíciles y tiempos malos y tiene que guardar para cuando llegue el día malo. ¿Por qué? Porque la hormiga, fíjese, este insecto sabe que va a llegar un día malo. Y Dios en su palabra registra que dice, espérate, tienen que aprender como la hormiga. Nosotros tenemos que aprender como la hormiga. Tenemos que aprender a ahorrar porque la emergencia nos llega a todos. El día malo nos llega a todos. A todos. Llegan momentos de emergencia, como he dicho anteriormente, y es que mire, usted puede comprar hasta un carro nuevo del año y usted puede estar corriendo por la carretera y tal vez se encuentra con un clavo en medio de la calle, explota la goma y ahora usted tiene que comprar una goma. Eso me pasó a mí. De momento, que eso es algo inesperado. Eso es inesperado, así que yo no estoy diciendo algo por un libro, sino porque yo lo viví. Exacto. Apenas teníamos meses con la guagua
nueva De paquete. de paquete. Y tuvimos que comprar una goma nueva porque cuando íbamos para la autopista, ¡pum!, le dio y explotó esa goma. Entonces, son emergencias que nosotros no esperamos, Ujú. son emergencias que nosotros no pensamos que van a llegar. Y por eso es que el Señor nos advierte a nosotros que aprendamos para cuando lleguen los días malos. Aguardar. Aguardar para cuando llegue ese día, que van a llegar días días de flaqueza, días de momento donde va a faltar. Y cuando falte, pues entonces usted tenga un alguito, como dice un buen puertorriqueño, para poder resolver la situación. Un buen compañero y amigo decía, hay que guardar un clavito escondidito porque va a llegar el momento de la emergencia. Y cuando vamos a refiriendo esto a la palabra de Dios, vamos a José interpretando un sueño donde llegó un momento donde era la interpretación de la vaca flaca y la vaca gorda. Momentos de sequías como momentos de De abundancia. abundancia. Y esas son cosas que suceden, que deberíamos aprender a ahorrar para cuando llegue el momento, nosotros podemos tener como solucionar en cierto sentido, no a totalidad, pero sí en cierto sentido ayudar, por lo menos tener un avance. Tremendo. Y creo que esto es importante porque mira la sabiduría que Dios, porque fue Dios mismo que le dio la sabiduría a José para que pudiera manejarse según la revelación del sueño, en verdad, que tuvo el faraón. Faraón le contó el sueño de las vacas y la interpretación que Dios le da a José, porque sabemos que Dios fue el que le dio esa sabiduría. ¿Para qué? Para que él le dijera, vamos a parafrasear, ¿verdad? Para que él le dijera a Faraón, mira, Faraón, vamos a aprovechar el tiempo de la abundancia para guardar, para ahorrar, para administrar. ¿Para qué? Para que cuando llegue el día malo podamos tener los graneros, podamos tener guardados y de ahí podamos suplirnos. Entonces no haya muerte, no haya pérdida, no haya tragedia, porque, oye esto, eso es lo que trae muchas veces la falta de buena administración, tragedia, pérdida, muerte. Entonces Dios quiere que así, como la Biblia dice, ¿verdad? En el libro de Génesis, capítulo 41, de la manera que José pudo tener esa revelación de Dios, porque Dios es un Dios que nos da esa capacidad de nosotros poder manejarnos. A veces nosotros como que hacemos que Dios nada más tiene un cierto trato con nosotros, que nos caigamos para atrás, que hablemos lengua y todo, creemos en eso. Pero también Dios nos da sabiduría para que seamos buenos administradores, sea de lo mucho o sea de lo poco, como habla la Biblia en Lucas capítulo 16, versículo 10, que nos dice que el que es fiel en lo muy poco, también será fiel, ¿verdad?, en lo mucho. No podemos decir que bueno, yo quiero mucho y como estaban diciendo, yo quiero mucho y a veces abusamos de Jehová Jireh que está con nosotros, y Jehová Jireh me va a proveer y cantamos una canción que hay de Jehová Jireh, sabemos que Él es proveedor, pero de nada vale que creamos en Jehová Jireh quien nos provee, cuando Él nos provee las cosas que necesitamos, las malgastamos. O sea, Dios falló, Dios no nos escuchó. No es que Dios no nos escuchó, es que nosotros con las cosas que Dios nos dio, no fuimos buenos administradores, pastor. Entonces, Dios quiere que nosotros comprendamos que nosotros debemos de ser buenos administradores de las cosas que Él pone en nuestras manos, porque sí, Él suple, pero ¿qué hacemos una vez Dios nos supla? ¿Qué nosotros hacemos cuando Dios nos pone en las manos esas cosas, pastor? ¿Qué hacemos con todo eso que Dios nos pone? Bueno, cuando vamos a ese punto, estamos hablando de mayordomía. Dios quiere que nosotros seamos mayordomos y podamos tener la mayordomía para poder lidiar con todas estas cosas y saber ministrarlas, ser buenos administradores. La palabra de Dios nos enseña que cuando vamos a Génesis, dice la Escritura de que cuando Dios creó los cielos y la tierra, después le da el soplo a Adán, a él le dio autoridad, le dio mayordomía sobre las bestias del campo y todas las cosas, para que aún nombrase. Fíjese que, mira qué tan poderoso es que Dios le da autoridad a Adán y ser mayordomo para que pueda administrar las cosas celestiales y las cosas terrenales aquí en la tierra. Amén. Como Dios nos llama a nosotros, que seamos, ¿verdad?, los envasadores en esta tierra, referente a lo que es las cosas del cielo. Y Dios quiere que nosotros prosperemos en todo, como prospera nuestra alma. Pero es importante que nosotros entendamos que somos mayordomos y que tenemos que tener mayordomía y tener una manera de cómo administrar las cosas. Cuando vamos a Lucas,
capítulo 14, versículo 28, dice la palabra del Señor, que dice, porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero Y calcula. y calcula los gastos, ¿verdad? El costo, para ver si tiene lo suficiente para terminarla? Wow. En otras palabras, se tiene que sentar a la mesa. Si no se sienta a la mesa, ¿cómo va a saber cuánto va a costar esas cosas? No podemos decir, gano hoy cierta cantidad de dinero y ya el domingo no sé qué sucedió con el dinero. Dice la escritura ahí, cuando vas a Lucas, dice que si usted no sabe sentarse a la mesa primero para calcular y sacar los gastos, dice que aún los enemigos se van a mofiar, se van a reír de tu vida. Sí. Porque en otras palabras, comenzaste algo y no lo pudiste terminar. Wow. Y Dios es un Dios que le gusta que tú puedas ejercer la mayordomía y terminar lo que comenzaste. Dios es un Dios que lo que comenzó, Él lo terminó. Es importante que veamos eso, pastor, porque cuando hablamos de mayordomía, la mayordomía significa administrar las pertenencias que tenemos. Pero Dios quiere no tan solo que seamos mayordomos, sino buenos mayordomos, que seamos buenos administradores. Como usted dijo, así como Adán, Dios también todas las cosas las ha puesto debajo de nuestros pies, según el Salmo capítulo 8. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ha puesto cosas en nuestras manos para que nosotros las poseamos, que nosotros tenemos de administrarlas. Entonces, cuando vamos a 1 Corintios capítulo 4, versículo 2, que dice Pablo, que los administradores, ¿verdad? Se requiere que los administradores sean hallados fieles. Oye eso, que los administradores sean hallados fieles. Se supone que nosotros tenemos que ser administradores fieles, personas que seamos fieles en la administración de todas esas cosas que Dios nos da. Entonces, Dios cuenta con gente fiel para depositar ciertas cosas en sus manos. Yo no creo que Dios vaya a poner grandes cosas en gente, como decimos, irresponsable, ¿verdad? O sea, porque cómo la gente va a poder administrar, como decimos en Lucas, el capítulo 14, cómo nosotros vamos a administrar grandes cosas si todavía no aprendemos con las pocas cosas. Tocaste un punto acerca de Lucas, ¿verdad? Capítulo 14, que dice que hay que sentarse y calcular. Creo que eso ha sido uno de los problemas. A veces cuando las personas no se sientan y calculan, no tienen medidas, no tienen esas medidas, porque a veces yo tengo que saber en qué y cuánto yo voy a gastar. En qué y cuánto yo voy a gastar, ¿para qué? Para luego las cosas que yo inicio, ¿verdad? Es como a veces las personas se compran un carro y después dicen, ay, yo no puedo pagarlo, porque no se sentaron primero, pastor, a calcular si podían. Se meten en una casa, cogen un préstamo que no está balanceado con su ingreso. Entonces se ven, ¿verdad?, afectados. Por eso que tienen quizás a veces un mal crédito, un montón de cosas. ¿Por qué? Porque tú no te sentaste a calcular. Espérate, voy a ver si yo puedo calcular esta torre. No me da, voy a hacer una torre más pequeña. Correcto. Porque dice el texto, no vaya a ser que dejando la mitad todos se burlen de ti. Entonces, yo escuchaba un mensaje de un pastor que me dio mucha risa, que él decía que qué vergonzoso sería que estemos en el culto adorando a Dios y venga el de los muebles por ahí entrando. Fulano me debe los muebles. Que entremos por ahí y nos tengan que buscar a la iglesia y decir, fulano nos debe. O fulano nos debe. ¿Por qué? Porque no calculamos. O sea, qué triste sería que nosotros como hijos de Dios, ¿verdad?, estemos endeudados debiéndole el mundo entero. Debiéndole el mundo entero. Entonces, creo que Dios quiere que nosotros aprendamos, ¿verdad?, a que nosotros podamos ser libres en todos los aspectos de vivir. Dios quiere que nosotros, pastor, seamos libres. La libertad es importante porque la Biblia dice que si el Hijo ¿verdad?, nos libertare, somos verdaderamente libres. Y Dios quiere que nosotros seamos libres. ¿Qué implica esto, varón de Dios? Esto implica que no ser buen mayordomo y no sentarse a la mesa a sacar los cálculos trae problemas en el hogar familiar, de matrimonio, la iglesia afectada, todo esto. Estadísticamente vemos las estadísticas que dicen que la razón número uno por los divorcios es por la finanza. Wow. Es por la finanza. La finanza trae unas discusiones fuertes, unas cargas fuertes. Donde, imagínense, si es una persona que se sienta a la mesa, le vienen problemas, ¿cuánto sería una persona que no tiene tan siquiera conocimiento de sus entradas y sus salidas? No tiene conocimiento de lo que está haciendo. Por eso es que la palabra nos exhorta a nosotros y nos aconseja. Bíblicamente la palabra dice, siéntate primero, saca los cálculos, cuánto te va a costar esa torre. Y como decía anteriormente,
es gracioso, pero es algo que hay que tomarlo más serio. Y es que si no tenemos para la torre, una torre grande, mire, arrópese, anda la frisa le dé, ¿verdad que sí? Anda, se puede alcanzar. Coja una torre más pequeña. Lamentablemente, queremos alcanzar más, pero no miramos el presupuesto que no da para más, da para lo que da. Sí. Y eso trae ese problema donde ahora es afectado el matrimonio, el hogar, el ministerio y aún la iglesia. Sí, creo que también todo esto, pastor, es una cuestión de dominio propio. Saber tener dominio propio para saber cuándo nosotros retenernos a ciertas cosas que quizás las queremos, las deseamos, pero tenemos que tener ese dominio propio para decir no lo necesito, no lo necesito, no lo necesito. Porque a veces es uno de los problemas que nos endeudamos comprando cosas innecesarias. Por ejemplo, a veces caemos en la trampa del marketing en los moles, que hay un 40, un 50, un 60% de descuento, sabiendo que quizás eso es una oferta engañosa, por decirlo así. Quiero contarte esto, perdona. Y es que un compañero que yo tenía de trabajo americano decía estas palabras. Él me decía, una vez fui para Macy's y mi amada esposa vio que todos los signs decían 40% y 50%. Un ofertón. Una oferta. Y le decía, mira, cómprate todas las camisas que quieres y los jackets que están a 40 y a 50% de descuento. Y él la mira a ella y le da una sonrisa, le dice, yo sé cómo ahorrar un 100%. Y ella lo mira serio, como que, ¿qué tú dices? ¿Cómo puede ser posible? Y yo dije, sí, yo te puedo ahorrar 100% si no lo compro. Y hay que abstenerse. Una de las cosas que Gálatas, capítulo 5, hablando de los frutos del Espíritu, es el dominio propio. Dominio propio. Dominio propio es importante en el creyente, porque a veces nuestro sentimiento, nuestro querer, nos da cosquillas, ese impulso de quiero esto nuevo, quiero esta cosa nueva, quiero esto ahora no solamente de este color, lo quiero de diferentes colores. Y cuando venimos a ver, no tenemos dominio propio y nos lleva a un lugar donde estamos endeudados. Y cuando estamos endeudados, entramos en un problema donde ahora cuando vamos a la iglesia a orar, vamos a orar para que Dios nos saque de ese problema, de ese vil. Y el problema es que lo único que nos concentramos en la oración, a veces tenemos tanto presión porque tenemos 10,000 viles y 10,000 cosas, que lo único que hacemos es orar por eso. Y sinceramente, hay que ser sincero, porque sabiendo que tengo el landlord tocándome la puerta, mira, ya llevo 7 días, pasada una semana, el del banco está diciendo, mira, que sigue esto, la hipoteca, acá, lo otro, ¿sabes? Nos desconcentramos y no tenemos quizás esa concentración para poder decir, pero nosotros podemos decir, wow, tengo paz. No tenemos paz, porque quizás eso sea una de las cosas que secuestra nuestra paz. Entonces, hablando de lo que estás hablando, pastor, creo que a veces el hecho de no ser buenos mayordomos y a veces, como decimos en Puerto Rico, no arroparnos hasta donde nos dé la sábana, es cuestión de ego y cuestión de que la gente no son conformes y no son humildes. Porque a veces ciertas personas tienen posesiones que a veces nosotros simplemente por ego, por decir que las tenemos, o por decir yo también lo tengo, comenzamos a querer hacer como una competencia. Hacer la competencia de querer decir, si el pastor tiene un BM, yo me compro un Mercedes. Para decir que andamos parejos, porque la gente cree que su identidad está basada en lo que tiene. Y claramente la Biblia dice que la abundancia, ¿verdad? Que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee, porque de qué le van el hombre ganar el mundo y perder su alma. Es importante que podamos entender, mis amados hermanos, que nosotros no podemos caer en ese juego y en esa trampa. Nosotros sabemos, Pablo dijo, yo sé vivir en cualquier situación y me contento en cualquier situación. Tengo escasez, tengo abundancia, pero vivir conforme, ¿verdad?, a mi presupuesto, conforme a mis posibilidades. Es importante, y a veces quizás reducirnos y ir un poquito por debajo de que quizás lo podemos tocar más adelante, pastor, pero que no seamos personas que simplemente hagamos las cosas, ¿por qué? Por decir que tenemos. Por decir que tenemos,
nos endeudamos. Voy a tener esto para que la gente diga que tengo. Voy a tener aquello para que la gente diga que tengo. Santo. El problema de que está ahí, varón de Dios, es que cuando entramos en ese punto, entramos a ser esclavos. ¿Por qué? Porque dice la Escritura en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 7, dice la palabra del Señor, dice que así que como el rico es amo del pobre, el que pide prestado es siervo del que le presta. ¿Ve? Me encanta Pablo, como estabas anunciando. Pablo dijo, no importando cuál sea mi situación. Él sabía lo que es en escasez como en riqueza o pobreza, sabía cómo servirle a Dios. Y eso es una crisis a veces de identidad propia y nos causa que nosotros entremos a un nivel donde nuestro ego, nuestro orgullo, quiere pasar por encima y empezamos a adquirir y a recibir cosas que a la larga, en vez de sernos libres, nos ata. Entonces, Dios quiere que tú estés en libertad, no es en esclavitud. ¿Por qué? Porque la esclavitud te va a esclavizar ¿en qué? En la oración. O sea, hay que ser sincero en esta parte. Como decíamos anteriormente, cuando vamos a la iglesia, ya la inquietud que nosotros tenemos, la oración que podemos hacer por nuestro hermano, por nuestra iglesia, por la comunidad, ya se va a disminuir porque hay una parte que tengo que dejar que es mi preocupación, que pedirle a Dios que me supla, que me ayude, que me dé todo lo que necesito, porque sabe que si no me van a botar para afuera, que me van a llevar el carro, la grúa, me lo van, todas estas cosas y no va a poder. Estamos en un tiempo donde nosotros tenemos que conocer que Dios es nuestro proveedor y Dios es nuestro ayudador, pero que también en su palabra nos dice, tienes que ser buen mayordomo, tienes que aprender y no hacer esclavo, porque cuando comienzas a tomar prestado demasiado, entonces te sientes esclavo y ahora tengo que trabajar 2 trabajos. Exacto. 3 trabajos para pagar todas las deudas. Exacto, y luego, por esa razón, luego que estamos tan endeudados, no tenemos tiempo para Dios porque tenemos que desajustar, hacer desajuste, como decimos nosotros, en nuestro horario. Ya no podemos ir a la iglesia, ya no podemos congregarnos. A veces no tenemos tiempo para la familia, porque la gente está en overtime, sus hijos, cuando llegan están durmiendo, no tienen tiempo, cuando se levantan ya tú te fuiste. Por esa razón de que tienen tantas deudas, y quizás esas deudas, yo quiero decir, pastor, que quizás esas deudas, todos siempre vamos a tener una que otra deuda. Es lo normal. Porque Sí, claro. ahora, el problema es cuando nosotros estamos sobreendeudados. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no hemos sido buenos administradores. Por la sencilla razón de que hay que ser sincero y decir, ha sido mi culpa. No es la culpa de nadie, ha sido la culpa mía de que yo no he tomado, ¿verdad?, un control. Como estamos diciendo, no he tomado un control de todo esto y todo esto me ha llevado ¿a qué? A vivir en esa falta de paz, a vivir en esa decadencia. Entonces, creo importante, pastor, que nosotros tenemos que cuidarnos porque, como estamos diciendo, y creo que dije al principio, que nosotros confiamos en Jehová Jireh, pero no podemos ser abusadores, porque a veces estamos, sí, que Jehová Jireh, y clamamos Jehová Jireh, y Jehová Jireh, y Jehová Jireh, y Jehová Jireh, y Jehová Jireh. Sí, pero estamos abusando porque Jehová Jireh nos provee, pero nosotros no sabemos ajustarnos. Y es como dice Pablo a los Corintios, se supone que el administrador sea hallado fiel, que seamos buenos administradores. Entonces, si no llegamos a este punto, pastor, siempre vamos a andar de fracaso en fracaso, de fracaso en fracaso, y con una opresión que no vamos a tener gozo ni cuando digan su nombre no vamos a decir gloria, porque no tenemos el ánimo. No vamos a tener el ánimo de poder hacer lo que es la voluntad de Dios. Amén. Y Dios quiere que nosotros estemos libres, que podamos estar en paz, que podamos estar en gozo. Yo siempre he dicho que una familia bendecida es una iglesia prosperada. Y todo comienza en el hogar, todo comienza en el hogar. Todo comienza. Y es importante que nosotros nos sentemos, meditemos en el Señor, porque la finanza conlleva muchas cosas. Todo hay que correrlo por las finanzas. Aun cuando se iba a construir el templo, Dios necesitaba gente que estuviera para la finanza para darle a construir. Poderoso porque eso. hay personas que dicen que no creen en las finanzas, que no tienen que hacer esto, pero no podemos, tenemos que ser gente, hombres y mujeres de Dios inteligentes,
conforme a la palabra de Dios para ser con diligencia lo que Dios ha puesto en nuestras manos. No podemos descuidar lo que Dios nos ha dado, sea mucho, sea poco. La Biblia registra en el libro de Mateos, capítulo 25, donde se le dio talentos. Y le dice, usted tiene, el que 5 produce al 5, el que tenía 2 o 3, se multiplícalo. El que tenía 1 tuvo miedo y lo escondió. Y ahí es tremenda enseñanza. Dios confía en nosotros, que nosotros podamos ser personas con mayordomía y responsabilidad, fieles para producir lo que Él nos pone en nuestras manos y podamos hacer lo que es correcto. Pero si no sacamos cálculos, si no nos sentamos, si no meditamos, si no hacemos las cosas con sabiduría y inteligencia, como dice la Escritura del Señor, entramos en un caos y en una dificultad donde todo lo que está a nuestro alrededor es perjudicado. Y eso trae un problema mental, emocional y espiritual. Y creo que, pastor, más en este tiempo, usted como pastor que trabaja tantas situaciones, más en este tiempo que nosotros estamos viviendo un tiempo de una inflación como nunca antes. Hoy la gasolina está como nunca antes, los huevos valen oro hoy. Ay, Dios mío. A veces uno sabe si guardar el huevo o comérselo. Porque, o mejor comprar una gallina y criar gallinas. Y jocosamente lo decimos, pero todo está caro. Imagínate si ahora nosotros somos imprudentes, como usted está diciendo, Dios nos concede cosas y nosotros somos imprudentes, no multiplicamos, porque multiplicar habla de inversión, habla de ahorro, habla de todo esto, esta parábola que usted tocó. Entonces, si nosotros no somos buenos administradores, en este tiempo donde todo está caro, vamos a vivir siempre endeudados. Y siempre reprendiendo a Satanás, y como decía en el episodio de a veces no es Satanás, a veces somos nosotros, que no hemos sabido manejarnos en esta situación. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros, como usted decía, cuando nosotros no somos buenos administradores, nos volvemos esclavos? Esclavos porque le debemos a 3 préstamos. 3 préstamos. Le debemos al vecino, le debemos a media iglesia. Y la Biblia dice algo. La Biblia dice que el que toma prestado y no paga es peor que un impío. Oye eso, el que toma prestado y no paga es peor que un impío. Entonces es importante que nosotros no podemos caer en eso, en ese pecado, porque eso puede ser un pecado porque prácticamente estamos robando. O cuando tú no le devuelves algo a alguien, tú se lo robaste. O sea, hay personas que están cayendo en esto y la intención con esto que estamos hablando es que las personas reflexionen. Amén. Y que las personas aprendan a recortar, que las personas aprendan a administrar, que las personas aprendan a ser conscientes de que, hermano, estamos viviendo en tiempos peligrosos y no podemos tomar ahora el lujo, por así decirlo, por egolátricos, como dije antes, y por el hecho de decir que tenemos, de querer vivir una vida que en realidad no tenemos que estar viviéndola. Una vida que no nos corresponde. Entonces, como esos hombres que Dios le llamó, a los que multiplicaron le llamó fiel, pero al que lo sembró y no lo multiplicó le llamó infiel e injusto. Él es infiel. Entonces, ¿cuántas veces Dios nos ha hallado mayordomos infieles? ¿Y qué dice Pablo? Vuelvo y repito a los corintios que el mayordomo, el administrador, tiene que ser hallado fiel. Y eso es importante, pastor. También quiero decirle que nosotros, hablando de esto de las finanzas, es importante. Nosotros no hemos hablado porque solamente lo hemos leído. Porque obviamente yo anteriormente, pues yo me sentaba y leía el libro de finanzas para aprender, porque tuve que aprenderlo, porque llevaba un momento dado en mi vida difícil. Y Dios permitió, ¿verdad?, educarme en esto para entonces seguir hacia adelante. Como decías, no es que somos ricos, sino que tenemos una calidad de vida en paz en el Señor, porque sabemos que Él es nuestro suplidor y Él nos ayuda. Pero cuando nos suple, tenemos que ser buenos administradores con lo que Él nos ha suplido. Y aprendiendo esto, pudimos seguir dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Pero digo estas palabras siempre: no es cuánto tú ganas, es cuánto tú gastas. Y dije esto anteriormente, que he aprendido esto, y es que es importante que usted conozca cuál es su entrada y cuál es su salida. Hay personas que no pueden identificar esto. ¿Hacia dónde va? Y dice, ¿pero dónde fue? Yo escuché algo verídico, donde un hombre dueño de compañía, tenía su propio negocio, al año generaba $2 millones, pero su salida era 3 millones.
Es decir, no es cuánto tú ganas, es cuánto tú gastas. Gastaba más de lo que... entraba. Para que usted vea que la administración es de suma importancia, para que usted sepa cada dólar dónde va. El indio dice, yo sé, y le nombro a cada dólar el dólar y el valor del dólar. ¿Por qué? Porque tienen conocimiento y el valor que tiene. Nosotros como creyentes tenemos que saber el valor porque Dios nos lo ha dado. Lo que Dios nos ha suplido, saberlo. Como decías anteriormente, estamos en un tiempo de inflación. Y en tiempo de inflación donde yo creo que la iglesia, el pueblo de Dios debería sentarse a la mesa y sacar los cálculos porque no podemos llevar una vida así sin pensar las cosas. No, Dios suplirá. Yo sé que Dios suple y Dios va a suplir, pero no podemos ser irresponsables de lo que Dios nos ha dado. Literalmente, pastor, usted decía algo, lo que está hablando ahora, esa expresión de que cada dólar tiene un nombre. Y es importante que nosotros podamos traquear, tener el tracking o darle seguimiento a la salida. Porque, ¿verdad? Como hablamos, ¿no? Ahorita, es que nosotros no podemos decir, ¿en qué tú gastaste este dólar? Yo no sé, ¿verdad? Porque se supone que tú fuiste el que lo gastaste, tú tienes que saber en qué fue que lo gastaste. ¿Por qué? Porque eso te va a dar un seguimiento. ¿Para qué? Para tú decir, párate, gasté $1 en un dulce. Otro $1 lo gasté en un lápiz que no necesitaba, por poner cosas básicas, ejemplo. Y a veces ese es el problema, que no miramos las pequeñas zorritas, las cosas pequeñas, que son las que echan a prender la viña, pues decimos, eso fue $1 que yo gasté, fueron $2 que yo gasté. Sí, pero si tú, en todo el mes, cuando sumamos, fueron $50 y $60, de poquito a poquito. Entonces, esos $60, en vez de ir a los ahorros, en vez de ir a inversiones que quizás te generaran, ¿verdad? Cosas más abundantes, la idea está en que comenzamos a gastar poco a poco. ¿Por qué? Porque, pastor, no estamos traqueando es el tracking. ¿Cómo es la palabra? Ahora yo no sé inglés. Ahora. Estamos siguiendo. Seguir. Yo no hablo inglés, ahora se me olvidó el español también. Alaba. Entonces, que el tracking es seguir, darle seguimiento. Por eso es que los bancos, nuestras cuentas, aplicaciones de banco, nos envían lo que son los statements. El statement, no voy a decir pero el statement es una voz que nos dice todo. Es esa voz que te dice, mira dónde estás gastando el dinero, mira cuánto entró, mira cuánto salió y mira cuánto te queda. O sea, hay que atender a los statements. Los statements son esa cantidad que tu salario, que salió, entró, etcétera. Pero a veces es una aplicación más, es una carta más, y a veces llegan los statements y nosotros los rompemos por la mitad. Y Dios quiere que nosotros, ¿verdad?, seamos como Adán, como los que le delegó cosas, que sean buenos administradores de las cosas que Dios te puso a tu mano. ¿Verdad? Dios te proveyó el trabajo, porque es Dios, pues si Dios no te provee, no tenemos nada. Dios quiere entonces, Señor, señora, maneja bien esto. Entonces, darle seguimiento a los statements, darle seguimiento a las entradas y las salidas. Y de esa manera yo digo, párate, voy a eliminar esto y voy a añadir esto. Voy a mejorar aquí y voy entonces a seguir haciendo esto porque me está trayendo resultados. Pero si yo no tengo una matemática, ¿cómo yo voy a saber dónde estoy fallando? Amén. Mira, varón de Dios, que fíjese, hoy en día con la tecnología tan avanzada, con la situación que estamos viviendo, podemos aprender, podemos educarnos, podemos enseñarnos. Mire, hoy en día todo el mundo tiene un teléfono inteligente, un smartphone. Y hoy en día hay tantas aplicaciones gratuitamente donde tú puedes bajar a tu teléfono y se llaman Bill Tracker o expenses o algo que tenga que ver con tus ingresos. Y ahí tú comienzas a bajar y escribir todos tus biles y te da una notificación antes de vencerse, cuánto te debe. Muchos de ellos, si usted paga $1, $2 por esas aplicaciones, te dice cuánto el gasto completo, el ingreso que usted completo del mes completo. Y ahí usted sabe sus entradas como sus salidas. Ahí usted no tiene excusa de que no sabe. Ahí se lo después que usted marca qué es lo que debe, cuánto es, cuál bill es y qué día es que hay que pagarlo, le ayuda a usted, porque estamos en un tiempo que vivimos una vida tan apurada, tan deprisa, que se nos olvida mucho de las cosas. Ahí te ayuda a recordarte, mira, tengo que pagarle el bill, tengo el cable, el teléfono, te ayuda. Y si tú pones tu ingreso, te dice cuánto te queda. Entonces ya tú sabes cada dólar
que tú tienes que está gastado o que no está gastado. Y te ayuda a ser buen ministrador. Para ser buen ministrador, para que si usted pueda seguir fluyendo en las cosas diarias, en las cosas de Dios. Sí, súper importante, pastor, que creo que todo eso nos va a liberar y nos va a ayudar a nosotros a vivir una vida en plenitud. Que nosotros podamos vivir una vida de tal manera que nuestras vidas agraden a Dios. El apóstol Pablo le habla a los romanos en el capítulo 3 y le dice que no le debamos nada a nadie. O sea, en toda nuestra manera, porque imagínate la situación que nosotros estamos en el culto y yo, wow, le debo $100, pastor, y me está mirando. Entonces, no voy a poder adorar a Dios como se supone, porque eso es difícil. Y a veces sí, no estamos hablando que coger un préstamo sea malo, pero a veces cogemos préstamos que sabemos que están por debajo de qué, aunque hoy en día por eso es que quizás no lo aprueban, pero a veces cogemos préstamos que están por debajo de nuestro ingreso, por encima, perdón, de nuestro ingreso y sabemos, yo no voy a poder pagar eso. Como yo, es como en la historia que usted contó, aquel hombre tenía 2 millones y gastaba 3. Entonces, luego tenía 1 millón de deuda. En realidad no tenía nada porque lo malgastaba. Entonces, yo creo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Lo primero. Salmo capítulo 24 dice que de Jehová es el cielo, la tierra y todo lo que en lo que en ella habita. Dios es el dueño de todas las cosas. Y es por eso que exactamente, y que dice Ageo, que dice Dios, mío es la plata, mío es el oro. Dios es el dueño de todas las cosas. Ahora, a nosotros como sus hijos nos da ciertas cosas que Él quiere que nosotros, ¿verdad? Quiero hacer un paréntesis aquí con esto, porque sabiendo que Dios es el dueño de todas las cosas, debemos entender, pastor, que Dios es un Dios que provee. Y nosotros tenemos que saber que Dios es un Dios que no deja a sus hijos en vergüenza. David dijo, joven fui, he envejecido y no he visto justo desamparado en su descendencia que mendigue pan. Está diciendo Dios es un Dios que provee. Jehová Jireh existe, aunque muchos lo tienen de abuso. Mire, en Mateo capítulo 6, nosotros podemos ver en Mateo capítulo 6 que los discípulos están ansiosos, están agitados y afanados. Y el Señor le dice, señores, tranquilo, porque usted ve los pájaros, haciendo una paráfrasis, Mateo capítulo 6, usted ve los pájaros, no trabajan, no siembran, ni cosechan, ni guardan en granero, pero mi Padre que está en los cielos les da de comer. Ustedes valen más que esos pájaros. Mire cómo se visten los lirios del campo, que ni Salomón en toda su gloria se vistió como ellos. Y Jehová el que lo hace. Entonces está diciendo Dios, no se preocupen por lo que han de comer, por lo que han de vestir. ¿Por qué? Porque hay una preocupación mayor que ustedes tienen que tener. ¿Qué? Preocupación en buscar el reino de los cielos. Buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura. Entonces está diciendo Dios, hay que nosotros saber que, y en un reino hay tesoro, hay riqueza, hay poder. O sea, estamos viviendo para el reino de Dios. Dios está diciendo, yo soy un Dios que suplo. Yo soy un Dios que le da a aquel que no tiene. Dios es el que le da al pobre. Dios es el que, hermano, Dios suple. Y no podemos venir aquí a decir, no, yo soy testigo y usted es testigo, ¿verdad? También de que Dios suple, de que Dios es maravillosamente proveedor. Amén. Cuando somos fieles. Porque entonces a veces Dios nos pone el punishment, nos pone en castigo. ¿Por qué? Porque a veces dice, no, es que tú eres mal administrador. Entonces Dios permite que el saltón, el devorador, coma nuestros bienes. Y el devorador está comiendo nuestros bienes. Pero cuando dice la Biblia, cuando somos monaguillos, cuando somos obedientes y honramos a Dios nuestros bienes, Dios reprende al devorador. Y nuestras finanzas son prosperadas. Pero hay un orden. Te dice, séme fiel. Sé fiel como administrador, entonces tú no vas a tener problema. Porque verdaderamente, pastor, tenemos que decir que Dios es fiel. Amén. Dios siempre será fiel y ha continuado a ser fiel. Y por su fidelidad, Él quiere que nosotros nos mantengamos en esa fidelidad. Exacto. Que podamos hacer lo que es correcto. Mire, a veces Dios nos bendice y nosotros desparramamos todo lo que Dios nos da. Wow. Yo siempre digo que en nuestra iglesia, siempre cuando llega enero, le digo, por ahí viene los cambios de sofá, de muebles, de juego de cuarto. La gente cuando cogen los tazos se olvidó de todo el mundo y olvídese a comprar cosas que no necesitan, cosas innecesarias. Y los muebles están nuevos. Y los muebles están nuevos. Los compraron el año pasado, solamente un año, y los cambian. Y cuando vienen a ver, cuando van a mitad de año, se encuentran en un problema y una dificultad. Por eso es que Dios quiere que nosotros aprendamos cómo ser buenos administradores
y conservarnos y hacer las cosas correctas conforme a la palabra de Dios. Exacto, sí, ¿no? Eso de los tazos es una situación porque a veces decimos, wow, Dios se glorificó y me dieron más que el año pasado. Pero Dios se glorificó para que tú hicieras como José. En ese tiempo de abundancia, voy a apartar esto. No me voy a comprar muebles nuevos porque el año pasado yo compré unos muebles nuevos, todavía huelen a nuevo, hasta el plástico tienen. Y a veces el televisor que está ahí de 40 pulgadas, tú quieres uno de 75. Entonces, todas esas cosas están en problema porque a veces se ven y a veces el problema que volvemos aquí, estamos ignorando las pequeñas cosas. Eso no es nada. ¿Ve? Y cuando se puede, se puede. Cuando se puede, se puede. No estamos diciendo que a veces quizás usted no tenga la meta de crear un lechoncito, como decimos nosotros, unos ahorros para unas vacaciones con tus hijos, ir a Punta Cana, ¿verdad? Santo Domingo, no sé, donde usted quiera. Y tener eso. Esos son planes y metas, ¿verdad? Que se pueden lograr. La idea está en cuando no se hace con modestia, como uno de los puntos que toqué en el episodio pasado, que no somos modestos. A la hora de gastar, vamos a los moles y en vez de comprar una camisa, compramos 8. ¿Usted entiende? Y a veces, ¿verdad? En vez de comprar unos zapatos, compramos 5. Y es como estaba contando acerca de verdad, de los libros. Y a veces, sin necesidad de leer 2, 3 libros a la vez, yo compraba 7 libros de cantazo. Yo nada más iba a leer 1. ¿Usted entiende? Entonces, a veces ese impulso, y es como usted dijo, que eso en Gálatas capítulo 5, uno de los frutos del Espíritu, que es dominio propio. Y no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Tenemos dominio propio. Pero a veces nos llenamos los ojos y cuando tenemos mucho es cuando más gastamos. Ya a los tazos me dieron 3,000. La gente gasta 2,800 igual de 200. Entonces se quedaron, wow, pero me olvidé que podía pagar la tarjeta de crédito. Deudas que tenían, me olvidé que quizás podía pagar y podía meterle mira al ¿cómo se llama? El préstamo que tenía, o podía saldar que es una deuda. O sea, tú no necesitabas esos muebles, tú no necesitabas unos aros para el carro, tú no necesitabas, y cuando se puede, pero a veces la idea que estamos hablando es que Dios quiere, ¿verdad? Como este nuevo episodio y la segunda parte de la finanza y la administración, Dios quiere que seamos buenos mayordomos, pastor, que seamos buenos administradores. Buenos administradores. Tengo un punto aquí, pastor, que son unas situaciones, para ir cerrando, ¿verdad? Que son situaciones que nosotros podemos caer, atención a esto, algunos pecados y situaciones que podemos caer si nosotros no administramos bien el dinero. Uno de ellos es Mateo capítulo 6, que es la preocupación. Caemos en una preocupación, en un afán y en una ansiedad terrible. O sea, ¿a qué me lleva ese afán? A trabajar más. Estoy afanado, no, yo tengo que trabajar. Hay culto, hay vigilia, no, tengo que trabajar el overtime, no. El sábado es retiro, no, que ese sábado yo lo cogí. ¿Entiendes? Entonces, caemos en ese afán. Otra de las cosas que también hay que cuidarnos cuando no somos buenos administradores es que tenemos un amor por el dinero. Comenzamos a amar el dinero de una forma increíble. La verdad dice que la raíz de todos los males. Hoy por dinero la gente mata a cualquiera, por dinero la gente secuestra, por dinero la gente roba, por dinero la gente miente, por dinero. Entonces, el amor al dinero, dice la Biblia, que la Biblia es increíble porque la Biblia habla de todos los temas, pero el amor al dinero, dice la Biblia, que el amor al dinero es raíz de todos los males. Entonces, si no somos buenos administradores, podemos caer también en una cosa que es bárbara. Usted tocó acerca de la hormiga, cabe prohibista que miremos a la hormiga, pero la otra comparación habla de la hormiga y el perezoso. Entonces, cuando no somos buenos administradores, también podemos caer en lo que es la vagancia. Proverbios capítulo 21, versos 25 y 26 nos habla de eso. Nos volvemos vagos, porque ya no nos interesa nada. No nos interesa progresar, no nos interesa trabajar, no nos interesa tener el sustento y caemos en esto de la vagancia, de la ociosidad. También, pastor, es importante esta. Según Proverbios capítulo 19, versículo 1, que nos enseña, si no somos buenos administradores, nosotros vamos a caer ¿en qué? En el engaño. Es aquí una de las cosas que se nos vemos en muchos altares. No puedo generalizar, pero sí en muchos altares hoy, ese evangelio, supuesto evangelio de la prosperidad. Mire,
por eso es que hay que tener cuidado con ese supuesto evangelio de la prosperidad, de que Dios lo que quiere es que tú te hagas rico. Yo sí creo que Dios provee, pero Dios nunca hará que una persona caiga en esta mentira del evangelio de la prosperidad que Dios quiere que tenga, hasta el punto que teniendo tanto te olvidas de Dios. Dios nunca te va a dar bendiciones para que las bendiciones se vuelvan más importantes que Él. Por eso es que ese evangelio de la prosperidad, que Dios lo que quiere que tú pactes, que siempre, cae en engaño. Y Proverbios capítulo 19, versículo 1, habla de eso, del engaño. Muchas personas siembra, pacta, dame, toma. Eso es mentira. Porque la mayor prosperidad, ¿cuál es? Tener la vida eterna. Y las personas que verdaderamente el evangelio nos enseña que nosotros, nuestra mayor prosperidad es que la salvación, porque tenemos una gran necesidad y es que somos pecadores. Necesitamos un Salvador. Y cuando nosotros llegamos a comprender eso, nuestro mayor anhelo es buscarlo a Él. Y es aquí la mayor prosperidad. Este es el verdadero evangelio. No es evangelio de que pacta, que si dame 100, que Dios te va a dar 1000. Eso no es nuestro pastor. Entonces, Lucas, capítulo 12, versículo 15, nos dice que nos guardemos de qué? De la avaricia. La avaricia es una de las cosas que cuando la gente son ávaros, la gente quiere tener y no se cansa de tener. Y en realidad son personas que están bien, estamos cómodos, tenemos lo que tenemos. Pero hay personas que quieren tener más, y ahí es cuando entonces su tiempo no le dedican a Dios y tienen problemas en su vida espiritual porque obviamente siempre están trabajando, porque quieren tener más. Hay cosas que en realidad no valen la pena, que son cosas hasta secundarias o terciarias o para allá abajo que no tienen relevancia alguna, pero nosotros queremos ponerla en primer lugar. Entonces, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que no podemos servir a dos señores porque amaremos a uno, aborreceremos a otro. Dice que no podemos amar a Dios y a la riqueza. Entonces ella añade que es el Dios de la riqueza, el Dios mamón que mucha gente está siguiendo. Y lo último, cuando nosotros, ¿verdad? En estos pecados o condiciones que podemos caer cuando somos administradores, nos pasa como Asaf, Salmo 73, versículos 2 y 3, que dice de Asaf que cayó en codicia. Dice, casi se deslizan mis pies al ver la prosperidad de los impíos. Cuando no somos buenos administradores, comenzamos a mirar todo lo que el mundo tiene, a desear lo que los demás tienen, ¿verdad? Y yo creo que Dios nos ha dado a cada uno una medida, que a cada uno Dios nos bendice, ¿verdad? De una forma que Él entiende que Dios sabe esto es lo que tú puedes administrar. O sea, yo no te puedo, si Dios le da a una gente una mansión, nunca más vuelven a la iglesia. Si Dios le da, Dios sabe cómo es la manera en que tú puedes vivir. No que Dios hace excepción de personas, es que Dios es nuestro Padre y Dios nos conoce. Por eso es que Dios nos da, como dice uno de los escritores de la Biblia, ¿verdad? Un proverbista que le dice a Dios una oración importante, que le dice a Dios, yo quiero que tú me des el pan necesario. O sea, yo lo único que te pido, no me des de más para yo olvidarme de ti ni de menos, para que yo, ¿verdad? Te maldiga. Yo lo que quiero que tú me des el sustento necesario. Y eso Dios muchas veces lo hace. Dios nos da el sustento necesario. Como dice la oración modelo, el pan nuestro de cada día. Dios nos va a dar el pan nuestro de cada día porque Dios es así. Entonces, cuando no somos buenos administradores, pastor, nosotros caemos como a Asaf, que es uno que se descarriló porque se fijó más el ambiente. Pero dice, cuando yo entré en el santuario comprendí el fin de ellos. O sea, Dios te hace en su presencia entender, tranquilo, porque el fin de ellos es perdición, pero a ti yo soy tu suplemento, yo soy el que te voy a suplir. Entonces, la codicia, tenemos que cuidarnos de estas cosas. ¿Para qué? Para que podamos andar de manera libre y podamos tener esto afecta nuestra comunión con Dios de manera positiva o de manera negativa. De manera positiva, ¿por qué? Porque estamos bendecidos, podemos, como hablé en el capítulo anterior, el episodio anterior, podemos hasta suplirle a otro que está en necesidad, las misiones, ministerios que están ¿verdad? Haciendo campaña, pero cuando no podemos administrar bien lo que tenemos, caemos en todas estas cosas, pastor. Amén, gloria a Dios. Así que es maravilloso entender esto porque Juan nos dijo a nosotros, ¿verdad?, que Él quiere que prosperemos en todo como prospera nuestra alma. Dios quiere bendecirnos. No estamos diciendo de que Dios no quiere prosperarte. Dios quiere prosperarte, pero cuando Dios te prospere, sepas cómo ministrar y cómo ser un mayordomo en lo que Dios te ha dado. Y saber que
Dios lo que desea, sobre todo, como decías anteriormente, es la salvación de tu alma, es la prosperidad de tu alma. Pero cuando nosotros miramos las cosas terrenales, Colosenses nos invita a nosotros y nos dice que puesto las miradas, las cosas de arriba, las cosas terrenales, las cosas terrenales son pasajeras. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día, lamentablemente, miramos más qué es lo que nos dice los medios comunicativos, estas personas que tienen, como de Hollywood, me empujan a nosotros, que es que yo tengo que tener el mejor carro, la mejor ropa, la mejor esto, la mejor aquello. Y nuestro corazón y nuestra mente se dirige a eso y empezamos con avaricia, con codicia y llegamos a un lugar donde nos engañamos nosotros mismos y perdemos lo que es la identidad. Wow. Perdemos la identidad. Al perder la identidad, vamos como un barco que no tiene rumbo, que no sabe para dónde va. Wow. Y el viento lo va a llevar por donde quiera. Por eso es que es la suma importancia que nosotros nos basemos bajo su palabra, sus mandamientos, su Espíritu Santo, y Él nos va a guiar a toda, ¿verdad?, justicia. La Biblia dice que Él dirige nuestros pasos. Exacto. Yo creo que es importante eso, pastor, que tengamos presente, que nosotros podamos tener presente que Dios es un Dios que nos bendice, que nos da quizás posiciones, que nos da cosas, pero que nosotros no podemos amar más esas bendiciones que a Dios. ¿Sabes? Y el problema por el cual a veces no pasamos tiempo con Dios, que fue el caso de la iglesia de Éfeso, Apocalipsis capítulo 2, ¿verdad? Versículo 4, el Señor le dice, tengo contra ti que has perdido, has dejado tu primer amor. ¿Qué pasó? Que esta iglesia trabajaba arduamente, pero no tenía amor, no tenía ese amor que Dios esperaba que tuviera. Y una de las cosas, ¿verdad?, que escribió uno de los libros para hablar del Señor, uno de los capítulos se titula Tiempo con Dios. A veces tenemos que entender esto porque a veces estamos haciendo un montón de cosas para Dios, pero sin Dios. Haciendo un montón de cosas para Dios, pero sin Dios. Y al fin y al cabo, como yo escribía ahí, decía, al fin y al cabo, ese ministerio que Dios te dio, fue Dios que te lo dio. Entonces no podemos permitir que en ese ministerio que Dios te dio se vuelva tu Dios, que tu agenda, que tus campañas se vuelvan tu Dios. Y ya tú no tengas tiempo a tal manera que hay gente que su agenda es su Dios. Y Dios te dice, pero ese ministerio te lo di yo. Esa agenda te la abrí yo. Yo soy el que tiene que recibir todo tu tiempo. Aleluya. Todo tu tiempo tiene que ser dedicado a mí, porque yo fui que te di todas esas cosas. Si Dios no nos da la salud, si Dios no nos da la vida, no podemos disfrutar de nada de esas cosas. O sea, yo creo importante que nosotros, pastor, podamos ser buenos administradores. Quiero cerrar con algunos consejos prácticos que nos van a ayudar a nosotros a ser buenos administradores. ¿Verdad? Y yo concluyo con esto. Una de las primeras cosas que tenemos que saber es, como hablamos ahorita, saber en qué se gasta el dinero. Usted dijo algo que me lo voy a llevar para siempre. Amén. Cada dólar tiene un nombre. Y cada dólar tiene un valor. Porque a veces nosotros, eso es un dólar o eso es una peseta. Si nosotros llenamos un bobo de peseta y de chavitos pritos, le decimos nosotros, se llena y a veces eso es una ganancia. Entonces, ¿sabe? Hacer seguimiento de los gastos y ser consciente, ¿verdad?, de esto. ¿Por qué? Porque esto evita que nosotros fracasemos, que quedemos en bancarrota, y también nos ayuda a ahorrar. Cuando nosotros estamos haciendo seguimiento de nuestra finanza, decimos, no, para esto yo no necesito, esto yo lo voy a cortar. ¿Ves? Entonces, lo segundo es dar prioridad a los gastos importantes, a lo que lo primero decimos, ¿verdad? Lo primero, usted debe darle importancia a los gastos personales, ¿verdad? Y de esa manera también usted suprime lo no necesario. Tenemos que pagar la luz, y no, hasta la hora que viene el frío no tenemos heater. Hay que pagar la luz, hay que pagar, ¿verdad?, todas estas cosas necesarias, pero hay cosas que tú tienes que recortarlas. Era como yo tenía 2 teléfonos. Yo pagaba 2 teléfonos y yo dije, no, párate. Ahora que yo voy a ser papá, que tengo comprar pampers, chops, pues, leche, todas esas cosas, pues yo tengo que recortar. Yo podía pagarlo y puedo pagarlo, pero no necesito. Era algo que tenía en el ministerio, gloria a Dios, pero por ahora uno aprende a dar prioridad a los gastos primordiales y los secundarios, las cosas que usted no necesite. Mire, hermano, haz una lista de cosas que tú dices, esto,
sea sincero y aunque duela, no lo necesito. El Netflix ese, tú no necesitas, o tú ni lo ves. ¿Sabes? Son cosas así que a veces uno dice, ¿sabes? Un ejemplo que estamos dando, cosas que tú no necesites, recórtalas. ¿Para qué? Para que entonces no te suprimas y no llegues a una bancarrota, como decimos nosotros. Entonces, número 3, tenemos que tratar de eliminar esta pareja, tenemos que eliminar deuda. Tenemos mucha deuda, pastor. ¿Sabe? Y hay que usted dijo algo importante que hablamos ahorita. Usted pagó su guagua, la gloria de Dios. La gloria de Dios. Y usted dice ahora, voy a comprarme otra porque ya pagué esta. Y el consejo divino, otra vez de su esposa, pues ya la pagamos. La impulsividad ataca Entonces, a uno. Ahora salió el iPhone 15 y un montón de gente que tenía el 14. Tal vez si tú tuvieras el 5, que tal vez se te puede perdonar, pero había gente que tenían el 14 y se cambiaron para allá sin necesidad. Entonces, ese es el marketing. El marketing los mantiene ahí. Por eso es que tú ves que el anuncio y los anuncios siempre, porque la gente cuando ve se llena los ojos. Y cuando tú vienes a ver el iPhone 15 y el 14 y el 13 y el 12, son todos los mismos, hacen todo lo mismo. Vayan con tus emociones y con tu cartera. Y con tu cartera, que eso es una ciencia. Mira, pastor, y lo último, tenemos que apartar, saber guardar, saber ser bueno administrador y saber, hermano, guarde. Aunque sea $1, es mejor que nada. Si usted puede guardar $1, guárdelo. $2, guárdelo. Un penny, guárdelo. 10 chavitos, guárdelo. Lo importante es que usted aprenda a guardar. Amén, pastor. Amén. Quiero dejarles saber a los hermanos. Un hermano en la iglesia muchos años atrás, a nosotros dando conferencias sobre esto, él dice, pastor, mire esto. Y él dijo, cada semana tiene un número. Son 52 semanas al año. Él dice, trata de guardar cada semana, por semanas, el número de esa semana, hasta que llegues a los 52. Y a la calcula a ver cuánto te va a salir. Si tú haces eso, vas a ver que al año vas a tener un dinero bastante que te va a poder ayudar en una emergencia. Es tremendo. Y es tremendo. Tenemos 52 semanas. Bueno, la semana 1, te guardas 1, la segunda semana 2, hasta que llegas a las 52. Y cuando ven a ver, estás ahorrando un dinero que tal vez no pasa mucho esfuerzo para hacer. Sí. Y cuando vienes a ver, tienes un dinero guardadito donde te va a ayudar para una emergencia. Apartar, a guardar. Es importante y aprender, como dice la palabra en Proverbio, como las hormigas, a guardar cuando llegue el día. Sí, cuando llegue el día malo. Y usted dijo algo importante cuando comenzó. Usted compró una guagua nueva y de repente se le explotó la goma. Usted no tenía previsto eso. Ahora, si no hay un budget guardado, no hay algo guardado, tenemos que entonces, fulano, préstame tanto o esto, y nos endeudamos, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere, que en esos casos de emergencia siempre tener, que fue el consejo que creo que Dios lo inspiró a José en el capítulo 41 de Génesis. ¿A qué? Vamos a aprovechar el tiempo de las vacas gordas. ¿Sabes? De llegar a los tases, cuando llega a los tases, no te vuelvas loco, no te vuelvas loca, porque entonces después vas a quedar loco, más loco de lo que te volviste. Entonces, pastor, creo que es importante que aprendamos porque no sabemos. Y eso usted lo dijo y me gustó eso porque no sabemos cuándo va a llegar el día malo. Para que, dice Pablo, haciendo una analogía, para cuando llegue el día malo, estás firme. Podamos estar firmes, digamos, espérate, os puedo resolver, aquí está. No me lo esperaba, no me esperaba este gasto, esta emergencia, pero aquí está. Y hay que orarle siempre a Dios para que, ¿verdad?, bendiga nuestra finanza. Pero si tú no eres un buen administrador, el devorador va a estar ahí, ¿verdad? Entonces, pastor, creo que es importante que tomemos este consejo, porque todo lo que hemos hablado es de la Biblia. Amén. Y la Biblia y si seguimos, podemos hacer como 5 partes de Yo todo. creo que sí. Así que, pastor, wow, le quiero dejar con palabras de verdad, de culminación. Ha sido una conversación muy linda. Amén. Y creo que Dios ha bendecido nuestras vidas a través a nosotros también. Y todo lo que hemos hablado, no es porque leímos 5 libros, sí hemos leído libros, pero de los errores que como hemos cometido, de esos errores hemos aprendido. Yo, por ejemplo, aprendí cuando yo decía, Señor, pero tú dijiste que me iba a suplir, y me hablaste a través de un montón de gente que me iba a suplir, pero me habló a través de mi hermano, me dijo, no, es que tú gastas mucho, Dios te está supliendo, pero tú no administras bien. Y yo me di de cuenta, para el problema no es tío, el problema soy yo. Jiré está activo, Dios no. Entonces, pastor, qué bueno, ha sido una bendición. Así que tenemos que tomar esa consideración, ser responsable y ser humilde para decir, es verdad. Dios me habló, tengo que tomar control de esto, porque así nuestras vidas, primeramente,
nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestra familia, nuestros hijos y la relación en la iglesia con nuestros hermanos, va a ser una vida bendecida. Amén. Una vida bendecida, pastor. Entonces, palabras de conclusión ahí para cerrar. Amén, gloria a Dios. Gracias por tenerme, ¿verdad?, en esta hora. Y es una gran bendición. Así que, amigo, hermano, que tú estás escuchándonos, el punto de todo esto es dándote experiencia que la cual nosotros hemos pasado. No es algo de que... No solo la teoría. Teoría, sino que es algo que hemos vivido. Y darle el consejo, humildemente, este consejo para que pueda prosperar su alma, su bendición en cuestión de búsqueda en el Señor, porque a veces esto puede ser molestia para nuestra vida espiritual, mental y emocional. Y estamos en un tiempo donde la inflación está muy alta, como decimos anteriormente, y Dios quiere libertarte. Yo quiero culminar diciéndote, mire, un ejemplo rápidamente, y es que si la goma me costaba $1,000, por ejemplo, exagerando, y ya yo tenía $500 guardaditos, por lo menos ahora tengo que preocuparme 500 más. Pero si tengo 0, tengo que preocuparme por todo completo. ¿Ve lo que estamos diciendo? Estamos diciendo de que lo que queremos es que usted pueda aprender ser un buen mayordomo para que su vida espiritual, emocional y mental esté en mejor condición. Así que para mí ha sido un privilegio, una bendición estar contigo. Gracias, ¿verdad?, por recibirnos y que sea de bendición para las personas que amén, escuchan amén. Este podcast. Gracias a usted por estar aquí con nosotros, compartir un poco de sabiduría como pastor, ¿verdad? Y como conferencista en este tema. Te agradecemos muchísimo. Pastor, sé que tienes un podcast y queremos que también los seguidores del podcast Plantado puedan seguir tu podcast. Así que danos más información del podcast, qué contenido tú compartes ahí, y cuál es la dinámica del podcast, el nombre y en dónde lo pueden conseguir las personas. Lo pueden conseguir a través del canal de YouTube, Aviva tu Obra en Medio de los Tiempos. También puedes conseguirlo en el podcast de Apple. Cuando usted va a la aplicación de Apple donde va el podcast, eso es gratuitamente. Usted puede ponerlo así mismo, Aviva tu Obra en Medio de los Tiempos. Y también si tiene Spotify, si lo estás usando, si no lo estás usando, córtalo. Spotify, puedes conseguirlo también, aunque también hay una parte gratuita. Una versión gratuita. Aviva tu Obra en Medio de los Tiempos. Aviva tu Obra en Medio de los Tiempos. Y ahí estamos, ¿verdad?, trayendo contenidos, ¿verdad?, como esta misma noche estuvimos pasando lo que es un matrimonio saludable, porque entendemos y comprendemos que un matrimonio saludable es una iglesia bendecida. Y todo comienza en el hogar, el principio de Dios, y Dios quiere libertarnos, ¿verdad?, de muchas cosas, muchos achaques que hace fricción en el matrimonio, en la familia, y nos llevamos eso hasta la iglesia. Así que es una bendición. Aviva tu Obra en Medio de los Tiempos. Aviva tu Obra en Medio de los Tiempos podcast, así que dele seguir, suscribirse. Sé que son temas relevantes que van a bendecir tu vida. Hay a veces cosas que no son necesarias ni verlas, hay que cortarlas, pero sé que estos temas, ¿verdad?, que quizás no se escuchan mucho y son quizás un tabú, se están hablando. Y así que recomendamos 100% el canal de Aviva tu Obra podcast para que usted se edifique de igual forma. Así que nada, mis hermanos, ha sido un privilegio, pastor, nuevamente gracias por estar con nosotros. Y hasta aquí, ¿verdad?, será este episodio, esperando que próximamente podamos estar con cada uno de ustedes para bendecir su vida y seguir echando raíces en la palabra de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde.